Hola amigos, es un gusto saludarles. Estoy aquí lista para que conversemos sobre las posibles interpretaciones o tendencias de Lilith, también conocida como la luna negra, la sombra de la luna, cuando está en cada una de las 12 casas de una carta natal. Información entonces que se combina con la información que ya les brindé sobre Lilith cuando está en cada uno de los 12 signos del zodiaco, y desde luego también con respecto a los que les conté sobre la esencia de Lilith en el primer video de estos especiales sobre Lilith, la luna negra. Las casas astrológicas, ya saben que existe 12 casas astrológicas, que cada una es un área de experiencia de vida del ser humano, un área de su vida, y que dependiendo de los planetas que estén allí y del signo que se encuentre allí, tenemos información sobre cómo la persona va a vivir esa área de su vida. Entonces ahora vamos a ver cómo puede influir Lilith en cada una de estas casas astrológicas. Lilith en la casa número 1, independientemente del signo, pero por supuesto más fuerte en unos signos que otros, nos da una persona con mucho magnetismo, con mucho encanto, con una capacidad natural para fascinar a los demás, una persona que puede ser encantadora. Su presencia es imponente. Cuando esa persona llega a un lugar, esa persona con Lilith en la casa 1, especialmente si está en conjunción con la línea del ascendente, se siente la presencia de esa persona. Realmente es una presencia muy fuerte. Puede tener una conexión natural con las ciencias blandas, con la astrología, con el tarot, con el reiki, con todas las disciplinas o de sanación alternativa. Puede ser una persona que tenga cualidades sanadoras y que tenga la facilidad para ayudar a otros a encontrar su sombra y a trabajar con su sombra. Puede guiar a otras personas. Es una persona misteriosa que probablemente se reserva mucho para sí misma o procura imponerse. Si es una mujer, Lilith es muy fuerte en la casa número 1 porque hace que la mujer sea demasiado independiente, sea realmente tan independiente o tan fuerte, su presencia sea tan fuerte que a veces pareciera que un poquito lo femenino lo ha sacrificado en nombre de esa emancipación. Es una presencia demasiado fuerte que tenemos allí. Se trata de una persona muy instintiva y una persona con mucho carácter. Lilith en la casa 2 es muy parecido a Lilith en Tauro. El tema tiene que ver con el dinero, con el manejo de los recursos, o mucho para mí o nada. O son personas que acaparan, que se apoderan, que acumulan propiedades, bienes materiales, o son personas que renuncian si no han integrado a la sombra, porque si han integrado a la sombra pueden tener o desarrollar un gran talento en el área de la finanza, de la economía, de hecho ser un inversionista, ser una persona que acumule muchos bienes materiales, mucha prosperidad, vamos a decirlo de esa manera, pero que también practica la generosidad y que no tiene como ese miedo, ese pánico de perder las cosas materiales. Cuando la persona integra su sombra, desarrolla todo ese potencial en el área de la finanza, del dinero, pero no se apega demasiado a ello y permite que todo lo que tenga que ver con lo material fluya para de esa manera no sufrir lo que significa tener a Lilith en la casa 2. Ahora, si está Lilith en la casa 2 y encima y además tenemos otros planetas allí como un Neptuno, por ejemplo, que puede ser muy poco favorecedor en una casa número 2, o tenemos una luna en una casa número 2 y mal aspectada, allí vamos a tener serios problemas en el área financiera. Lilith en la casa número 3 puede ser una posición complicada. La casa número 3, como siempre les comento, tiene que ver con los hermanos. Puede haber algún tipo de nexo o relación obsesivo o de rechazo con respecto a uno de los hermanos, o que haya ocurrido algo en particular en la vida de esta persona que tenga que ver con una hermana o con un hermano, que sea un misterio, donde haya una sombra, donde haya una pérdida, por ejemplo, o puede ser un hermano o hermana que sea quien se manifieste como con esta sombra de Lilith y tome decisiones que no sean las más beneficiosas en su vida. Un hermano que viva, por ejemplo, o hermana como al margen de la sociedad, bien sea porque haya incurrido en algún evento, un hecho delictivo o de otra índole. La relación con los hermanos allí hay que tener mucho cuidado porque también pueden haber unos rechazos subconscientes, unas obsesiones subconscientes
que usualmente vienen de impresiones que se han tenido desde luego en vidas anteriores con respecto a los hermanos. Pero también hablando del individuo, de la persona, afecta su manera de comunicarse y de expresarse. Puede ser una persona muy callada, muy reservada, que tiene un miedo a comunicar por el hecho de sentirse incomprendida o por rechazar la forma como se comunican otros, o la forma de comunicarse de su entorno. Puede tener conflictos con los vecinos, con sus entornos, con sus hermanos, por el tema de la comunicación, de cómo hacerse entender. Puede que malentiendan a esta persona con Lilith en la casa número 3, o que esta persona también le cueste que la entiendan. Usualmente es indicador de una adolescencia un poquito complicada y de hechos difíciles, a veces oscuros, en la etapa de la adolescencia. Lo más importante es trabajar aquí con la comunicación y con la confianza, en todo caso, para que la persona pueda comunicarse de una manera pues, fluida con los demás. Considero que también puede ser indicador de algún tipo de talento literario y talento para la profundización y el estudio, aunque igualmente pudiera estar hablándonos de una interrupción de los estudios durante la primaria. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos para que estas personas con Lilith en la casa 3 puedan culminar sus estudios, sobre todo la primaria y hasta la preparatoria. Lilith en la casa 4 es una de las posiciones que más me hace detenerme frente a Lilith cuando interpreto una carta natal, porque esa oscuridad, esa sombra y ese misterio tiene que ver con la mamá, con la familia y con las vidas pasadas, tomando en cuenta que la casa 4 es una de las 3 casas de la carta natal que habla de vidas pasadas, y en este caso en particular la 4 habla de tu árbol genealógico, habla de tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tatarabuela y así sucesivamente, de la familia que te antecede. Por esta razón, a veces, como yo les comentaba en el video pasado sobre Lilith, puede estar hablando de mucho sufrimiento dentro de la familia, patrones muy fuertes dentro de la familia, luto, pérdidas, patrones como muy oscuros y muy pesados dentro de la familia, como que todas las mujeres pierden hijos, como que todos los padres pierden a sus esposas. Hay como un patrón, un hilo. Por eso es bueno a veces investigar la historia de la familia con respecto a pérdidas, a destierros, a separación, a soledad, abandono, sufrimiento, que viene del árbol genealógico. En estos casos hay que verlo bien para analizar si conviene esta terapia de las constelaciones familiares, si conviene una limpieza energética para poder romper decretos de antes pasados y decretos de la misma conciencia en vidas pasadas, porque como les dije, tiene que ver con experiencias de vida previa, donde probablemente la persona sufrió mucho. Tiene que ver mucho con, puede tener que ver con magia negra, hechicería en la familia, y alguien que comprometió a la familia a través de ese tipo de actividades. Por supuesto, hay que ver en qué signo está, hay que ver qué aspecto sostiene, cómo está Plutón, cómo está la luna también, que habla un poco de la familia, bueno, bastante de la familia y de la madre. Puede tratarse de una persona que ni siquiera sepa quiénes son sus padres, que haya un misterio con respecto a su origen o un secreto que esta persona no sepa con respecto a su origen. El tema de la familia y el encontrar como un hogar, una estabilidad, va a ser algo que constantemente va a ser un tema primordial en la vida de esta persona, porque probablemente como hay tanto sufrimiento detrás o tanto misterio, tanta inestabilidad en su origen familiar, esta persona va a tratar por todos los medios de poder encontrar su lugar, de poder encontrar realmente ese sitio donde se siente como en casa. Lilith en la casa número 5 afecta básicamente la vida amorosa, los procesos creativos y la maternidad, porque la casa 5 en una carta natal está referida a los hijos. Como les comentaba con el caso de la luna negra de Lilith en Cáncer en el video anterior de Lilith por signos, aquí ocurre algo similar. Con Lilith en la casa 5, especialmente si está mal aspectada y si está mal aspectada y si hay otros aspectos que involucran al tema de los hijos, al regente de los hijos, a la luna, a Venus e incluso al Sol, pudiéramos estar hablando de una tendencia o riesgo a pérdida de hijos. Lo he visto mucho en las lecturas que realizo, lo digo con mucho cuidado,
En la mayoría de las oportunidades la persona me dice ya pasó, ya ocurrió, me pasó una, dos, tres veces. Personas que han tenido pérdidas de niños, personas que han tenido pérdidas durante una gestación, es algo muy delicado y por eso de inmediato digo hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer alguna terapia, hay que limpiar para ver cuál es la causa verdaderamente de estas pérdidas, qué es lo que estás bloqueando. Si eres tú que tienes un bloqueo a nivel, por ejemplo, de chakras, si es una mujer, el chakra número 1, el chakra número 2, por una relación con la mamá, por una relación difícil con el papá, por un abandono del papá, por ejemplo, que hace que la persona tenga miedo de no ser una buena madre o de no ser un buen padre, entonces rechace de alguna manera tener hijos, aunque desde el pensamiento, vamos a decir, racional de ellos diga que sí quiere tener hijos, así yo quiero tener hijos, yo quiero tener una familia, pero no puedo, hay que hacer una limpieza, hay que tratar con algún tipo de terapia en el caso de que esto se esté manifestando. En otro caso es muy directo y la persona dice, ¿sabes qué? Ni me hables de los hijos, hijos, porque no quiero tener hijos. Está decidido, es un tema que está ahí, listo, yo se lo respeto. No es ninguna obligatoriedad en una vida tener niños, se lo respeto. Con respecto a los procesos creativos, son personas muy histriónicas, son personas muy artistas que tienen mucho potencial expresivo, mucho potencial para el teatro, para las artes, pero que quizá tienen algún tipo de bloqueo que no les permite desarrollar estas manifestaciones artísticas porque no se siente suficiente, hay alguna historia detrás de esto. Y en el tema de las relaciones es súper complicado porque la persona parecería que quisiera enamorarse, quisiera encontrar ese amor que desea, ese amor que visualiza, ese amor que quiere y necesita, pero al mismo tiempo lo bloquea. Al mismo tiempo se encarga de sabotear todas sus relaciones o de salir corriendo o provocar que el otro salga corriendo cuando está en una relación amorosa, en un noviazgo, por ejemplo. Porque recuerden que la casa 5 no es ya el matrimonio, la casa 5 son los romances, los noviazgos. Y también puede estar dando información sobre la sexualidad de la persona, porque esa casa 5 es de placer. ¿Cómo vive esa persona los placeres? Si ahí está una Lilith, por ejemplo, en Escorpio, en la casa 5, mal aspectada, una cuadratura con Plutón, una cuadratura con Venus, eso nos está hablando que esta persona tiene el hedonismo desarrollado de una manera que no es saludable y que su sexualidad la puede vivir de una forma no saludable o de una forma conflictiva, como por ejemplo cuando tiene una determinada tendencia o identidad sexual y le cuesta aceptarla por temor, por supuesto, de que sea aceptada afuera, entonces la persona esconde de alguna manera esa identidad o esa tendencia sexual. Con Lilith en la casa número 6, la sombra tiene que ver con las rutinas diarias, con el trabajo, la adaptación dentro del entorno laboral y también con el área de la salud. Comenzando por lo positivo que puede dar la sombra de Lilith en la casa número 6, encontramos a estos médicos que son eminencias dentro de su área, que cuando hay un caso muy complicado dentro de determinada especialidad médica, tiene que ser ese médico el que se busque para que pueda atender a ese caso, porque solo él o solo ella es el que logra resultados favorables en ese tipo de intervenciones quirúrgicas o en ese tipo, el tratamiento de ese tipo de enfermedades, porque claro, llevan su conocimiento, su perfeccionismo, su profundización al área de la medicina y pueden ser excelentes médicos. Ahora, interpretándolo desde el punto de vista de la salud, pero digamos la sombra no muy beneficiosa de Lilith, puede ser que sea una persona que tenga tendencia a enfermarse constantemente, una persona que desarrolla enfermedades, pero que vienen de un origen emocional, que vienen de los miedos, que vienen de emociones no integradas. Es donde el cuerpo se enferma porque la mente ya no puede tanto con las emociones de esta persona. En el área laboral les puede costar un poco conseguir trabajo, a algunos les puede costar conseguir trabajo y otros dejan los trabajos constantemente, van de un trabajo al otro porque siempre se sienten insatisfechos o insatisfechas. ¿Por qué? Porque no logran integrarse, por ejemplo, con el equipo de trabajo, con su jefe o con las personas que tiene en calidad de subordinadas, entonces siente que tienen que dejar ese ambiente laboral. También porque puede sentir que no es suficiente nunca lo que haga porque no es valorada en su trabajo, es una persona que siente que no logra ese nivel de perfeccionismo o que su equipo no logra el nivel de perfeccionismo
de perfección que esa persona busca. Entonces siempre tiene como este tipo de conflicto en el área laboral. Puede ser una persona también sindicalista, por ejemplo, que siempre esté como metida en la candela en todo lo que tiene que ver con el trabajo, y puede tener uno de los dos extremos con respecto a las rutinas, al día a día, y hacer siempre las mismas cosas. Obsesionarse con que las rutinas tienen que ser al pie de la letra todos los días y perfectas, o aburrirse y rechazar completamente cualquier estructura de trabajo que represente una rutina que lo encajone dentro de determinadas actividades. Lilith en la casa 7 es muy parecido a Lilith en Libra. Naturalmente en este caso se da prácticamente igual. Por supuesto que se debe combinar la interpretación del signo y de la casa, pero un Lilith en casa 7 es muy parecido a un Lilith en Libra. La persona quiere estar en relación y a la vez no quiere estar en relación. Algunas de estas personas enviudan, algunas, no todas, lo he comprobado también obviamente en las lecturas personalizadas, porque lo que está diciendo G. Lilith en el signo, mejor dicho, en la casa número 7, es que está ausente, que hay una sombra encima de la pareja. Puede ser una pareja con características de Lilith, puede ser una pareja muy fascinadora, puede ser una pareja muy manipuladora y que la persona se deje manipular por su pareja, por ejemplo, o que la persona manipule y tenga juegos emocionales y oscuros con la pareja, o que la pareja sea una persona brujita, vamos a decirle dentro de esa manera. También me atrevo a decir que con Lilith en la casa 7, la persona, en el caso de que reciba algún tipo de hechicería, de magia, va a ser que viene de parte de su pareja o que tiene que ver con el área del amor. Puede ser una persona que utilice o que reciba energía que venga de la magia, por ejemplo, magia negra, no solamente magia roja, que también existe, que haya un lazo que no sea precisamente natural, sino que venga de una manipulación del libre albedrío. Esas son algunas de las manifestaciones, pero la más importante, y lo más importante acá, es que la persona entienda por qué tiene un tema de conflicto, de rechazo con respecto a la pareja. Porque puede que no se haga consciente y entonces enviude, se quede sola, nunca se case, por ejemplo, con Lilith en la casa número 7, porque no ha superado esa sombra, no ha integrado esa sombra, y le da muchísimo miedo sentirse atrapado dentro de una relación, y se va a esos extremos que les comenté antes, que era: necesito una relación y dependo completamente de esa relación. O por el contrario, la rechazo completamente y no me permito relacionarme con otros, que no solamente se trata con el área de pareja, sino también estamos hablando de las sociedades y del intercambio con las demás personas. Lilith en la casa número 8 es todo un tema. Podríamos pasarnos el video hablando de esta posición, pero como les digo, hay que interpretarla según signo y según casa y aspectos, incorporando todo. Así que vamos a dar unos lineamientos sobre esta Lilith en la casa número 8. Si consideramos que Lilith se parece a Plutón y que Plutón es el planeta que rige naturalmente el octavo signo del zodiaco, por lo tanto en la octava casa astrológica, se pudiera decir que Lilith en la casa número 8 está en su domicilio, pero eso no significa que Lilith esté cómoda. Lilith siempre es la sombra. Esta sombra tiene mucho potencial. Yo voy a comenzar por la vibración alta. Esta es una Lilith de brujitos, es una Lilith de videntes, es una Lilith de personas que en vidas pasadas tuvieron algún tipo de conexión con la magia, con el mundo, vamos a decir, de lo sensible, de lo sutil, de la adivinación, la evidencia, y que en esta vida pueden tener las mismas cualidades en potencialidad. Son personas fascinadas por el mundo de lo oculto, pero pueden perderse en el mundo de lo oculto porque lo llevan a la obsesión, o por ejemplo se inclinan por una visión demasiado esotérica que resulta pues difícil de entender en los tiempos de ahora, cuando sabemos que todos somos seres en evolución, y puede ser muy obsesiva esa visión esotérica. Puede haber magia negra en la historia familiar, específicamente de una abuela. ¿Ok? Hay que ver los aspectos para confirmarlo. Eso es lo que he comprobado en lecturas personalizadas. Puede haber magia que viene de una abuela, porque la casa número 8 se asocia con los abuelos y con las abuelas, y de la misma persona en vidas pasadas. Por supuesto que si no hay aspectos tensos, si no está el infortunio por ahí involucrado, no hay mucho que temer. Pero esta Lilith tiene un tema con la sexualidad. La persona puede suprimir la sexualidad, ser
abstinencia o practicar la abstinencia en la sexualidad, rechazar la sexualidad o vivirla de una manera secreta, oscura y turbia, dejándose llevar por sus instintos más bajos, por decirlo de alguna manera. Así que ahí es clave una sexualidad saludable. Si la persona no quiere tener relaciones sexuales, se respeta, por supuesto, pero no es justo que deje la persona de evolucionar y que si esto viene de una herida, de un trauma, se quede allí. Hay que averiguar si la persona está en esta situación, qué pasa allí, hay que limpiarlo, hay que hacer algún tipo de terapia para que la persona pueda, si lo desea, vivir una sexualidad saludable. También puede haber a veces trabajo con la sexualidad, ¿ok? Puede monetizarse la sexualidad y vivirse de una forma un poco turbulenta. Por eso ese tema va a ser importante. La persona tiene naturalmente que desarrollar su poder interno, porque la casa número 8 es la casa del poder interno, y para ello tiene que atravesar su miedo a la muerte o su obsesión por la muerte. Hay que observar bien esta carta, sobre todo las personas que están ahora comenzando a estudiar astrología, que deben tener mucho interés en esto, porque esa es la casa, sí, de la muerte física, entre otras cosas. No se queden encerrados allí. Como es la casa de la muerte física y está Lilith allí, podemos estar hablando de una renuncia a la vida, y ustedes saben en qué termina eso o en qué puede terminar eso. Por eso hay que ver entonces el aspectos tensos entre Marte y Plutón, entre Marte y Saturno, por ejemplo, entre el mismo Sol y Plutón, porque el Sol es uno de los indicadores de la salud y de la vida, de la longevidad de la persona, al igual que la Luna. Entonces hay que ver el ascendente, el Sol y la Luna con respecto a los que se consideran maléficos, en este caso Marte, Plutón y Saturno, para confirmar si de verdad hay una tendencia de renuncia a la vida que amenace a la persona, ver dentro de la carta de dónde puede venir esa tendencia, porque Lilith sola no nos va a dar la información. Ver si esa tendencia está confirmada dentro de la carta y poder ayudar a la persona con las herramientas que se requieran para que no llegue a ese punto de renuncia a la vida. Pero es una Lilith bastante complicada, con muchísimo potencial por desarrollar. Lilith en la casa número 9 es la Lilith de los filósofos, de los viajeros. Son personas que pueden tener la tendencia incluso a obsesionarse con el tema de viajar, de buscar nuevos horizontes. Son personas con Lilith en la casa número 9 que no admiten fronteras ni límites, que creen que el mundo es uno solo, que no deberíamos ni siquiera estar divididos en países o en continentes. Son personas que van a buscar la aventura y van a buscar la iniciación a través de los viajes. De hecho, les hablé de que Lilith se relaciona con las iniciaciones espirituales y existe la posibilidad de encontrar a su gurú, a su maestro, a través de un viaje al extranjero o en tierras lejanas. Sin embargo, existe la posibilidad de que encontrar su camino espiritual, su religión, su sistema filosófico y de creencias le resulte muy difícil, le cueste encontrar realmente cuál es su filosofía de vida, y prueba y luego cuestiona y dice no, eso no me hace sentido. Prueba o encuentra otro camino, lo vuelve a cuestionar y dice eso no me hace sentido. O puede que un cambio de religión o de filosofía de vida resulte muy traumático y a la persona le cueste atravesarlo. Son personas que pueden verse envueltas en muchos conflictos porque tienen como que una manera de pensar o una manera de defender sus ideales que es bastante apasionada frente a los demás, y no aceptan, probablemente les va a costar aceptar, abrirse a otros puntos de vista, porque la actitud es como de ha costado tanto llegar a esto para que venga otra persona y diga cualquier cosa, pues que no tiene ningún sentido para esta persona con Lilith en la casa número 9, que dice no, pues de ninguna manera, y ahí es donde se enfrasca en discusiones filosóficas y religiosas. Con respecto a la educación superior, esta persona le puede costar terminar su carrera, o puede que después de que termine su carrera diga esto no es lo que yo quería. Se puede tratar también de personas que estudian de manera autodidacta, que prefieren aprender solas, porque el sistema educativo, hablando de educación superior, educación universitaria, porque el sistema educativo no les parece, no están de acuerdo, quieren ir más allá del sistema educativo y las reglas o el programa de la carrera o de lo que le llame la atención
no es el de la universidad, o incluso que su vocación sea una profesión, sea un oficio que no se dé en una universidad, no tiene dónde estudiarlo y tiene que aprender por sí misma o por sí mismo. Pero esto no es nada descabellado. Hay muchas profesiones que surgieron inicialmente como oficios y por lo tanto hay muchos profesionales empíricos en distintas áreas. También se da muchísimo el exilio acá, personas que se autoexilian o que son exiliadas, sacadas de su país por la fuerza, o que tienen que retirarse de su país por la fuerza, y que viven su sombra, atraviesan su sombra y su verdad justamente cuando están en el exilio, en un país distinto de su país de nacimiento, que usualmente representa una experiencia bastante dura y bastante transformadora para la persona, pero tienen una inteligencia destacada, tienen una gran agudeza mental y se puede decir que su mente no tiene límites, por lo tanto puede llegar hasta donde esta persona sea capaz atravesando su sombra. Lilith en la casa 10 es muy interesante. Existe también la posibilidad de que Lilith esté en conjunción con el medio cielo y es parecido, lo vamos a ver posteriormente, pero un Lilith en la casa número 10 habla de una persona que puede llegar a ser muy importante, a tener una posición o una condición social de élite muy destacada, una gran autoridad. De hecho, presidentes de repúblicas han tenido Lilith en la casa número 10 porque llevan esa autoridad, ese poderío, ese estatus a lo más alto, a lo ilimitado, dentro de la sombra de Lilith. Por supuesto, hay que ver en qué signo se encuentra para tener más información, pero así como esa persona puede llegar a puestos muy elevados, también se puede obsesionar con respecto a la profesión, con respecto a la ambición y con respecto a las ansias de poder, que son las tendencias que se tienen que cuidar con esta Lilith en la casa número 10, que es parecida, no idéntica, a Lilith en el signo de Capricornio. Pero ¿por qué llegan a posiciones de poder o pueden llegar a posiciones de poder si esta Lilith está bien aspectada, e incluso en algunos casos cuando está mal aspectada? Pues porque estas personas son muy auténticas, son distintas, están fuera del rebaño, son fuera de lo común en lo que hacen profesionalmente, son una personalidad, un perfil que dice, wow, esta persona ha hecho lo que otro no ha hecho. Son las personas que llegan a una gran empresa y dicen, ok, ahora vamos a cambiar completamente la estructura organizacional de esta empresa. Y ha nacido un líder, y luego esta persona pues trae sus nuevas propuestas, va más allá de lo que siempre se había hecho en esa empresa, y naturalmente que se mantiene en su posición de poder como una persona auténtica que logró el antes y un después. Pero también hay algunos casos en los cuales Lilith en la casa número 10 se manifiesta como la renuncia, el autosaboteo. Entonces estas personas, cuando ya han logrado una posición importante o están a punto de lograr aquello por lo que tanto han trabajado, abandonan, renuncian a su carrera dentro de una empresa, dentro de una organización, o renuncian a su carrera definitivamente y se cambian a otro ramo porque ya no están de acuerdo, porque están obstinados, porque piensan que el poder es enfermizo, porque tienen miedo de saber, de desafiarse a sí mismos y saber hasta dónde pueden llegar en una posición de poder. Está ese autosaboteo. En algunas oportunidades la figura del padre y lo que el padre impone desde el punto de vista de profesión, cuando dice tienes que estudiar esto, tú tienes que estudiar lo otro, esa carrera no es de verdad o esa carrera no te va a dar dinero, estos padres que son un poco impositivos y te dicen esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo que tienes que hacer. También por ahí lo podemos ver en el caso de Lilith en la casa número 10 relacionado con la profesión. Con Lilith en la casa 11, la sombra tiene que ver con los proyectos, los amigos y la inserción social. Lo primero que suele indicar una Lilith en casa 11 es que a la persona le cuesta encajar dentro de su comunidad, dentro de la ciudad donde vive, dentro de la sociedad de la cual forma parte, porque de una u otra manera se siente o es realmente muy diferente en algún aspecto de su vida, como su profesión, como su sexualidad, y esta persona va más allá de lo que la sociedad o la comunidad de la cual forma parte, en la cual está inserto o inserta, puede aceptar. Entonces son personas rechazadas socialmente, que se pueden sentir marginados o marginados socialmente, y que también pueden convertirse en personas automarginadas o automarginados, personas rebeldes. Yo les hablaba parecido al caso de Lilith en Acuario, muy parecido en este caso a Lilith en Acuario, porque Acuario es el 11º signo del zodiaco. Tenemos a personas que
como se sienten rechazadas o como se sienten aparte y diferente del sistema social establecido, entonces arman sus propios grupos y hay que ver qué motivaciones tienen estos grupos que unen realmente a estos grupos. Bueno, en el mejor de los casos podemos tener a personas luchadoras sociales que siempre están involucradas pues, en algunas manifestaciones para defender a los desvalidos, para defender causas sociales realmente, más que los desvalidos, para defender causas que los demás no defienden o que el sistema imperante, que sería la casa 10, que sería el signo de Capricornio, que el sistema no ampara, que el sistema no protege. Entonces estas personas van como contra el sistema y se agrupan, se unen entre ellos. Pero también si vemos que la casa 11 tiene que ver con los amigos, existe la posibilidad de que la persona tenga amigos fuera de lo común, que tenga algunas pérdidas, conflictos con los amigos, que tenga algunas amistades oscuras. Hay que tener mucho cuidado aquí con Lilith en la casa número 11 y que también le cueste tener amigos y escoger amigos, porque naturalmente busca gente que sea fuera de lo común, gente que no sea para nada del montón, entonces le puede costar un poco conectar con las personas. Ahora, si integra su sombra, esta persona desde su genialidad, desde su creatividad, que puede ser una persona increíblemente creativa y tener grandes dotes en el área social, ¿okay? Para comunicar también, para conectarse socialmente con las personas, puede que esta persona con Lilith en la casa 11 se convierta finalmente en un líder social o en una persona que a través de su creatividad llegue a muchos y se convierta en una gran figura reconocida a través de su genialidad y su originalidad. Llegamos así a Lilith en la casa número 12. Como cada una de las posiciones dentro de una carta natal tiene una vibración alta o un potencial y también tiene sus riesgos. Comencemos con la parte positiva. Hay un gran potencial para la intuición, para la percepción. Son personas que pueden conectarse con lo invisible, conectarse con el sufrimiento de los demás, tener una profunda empatía que les permite darse cuenta de cuando el otro sufre y por lo tanto ayudar, socorrer y practicar la compasión al punto, eso sí, de que en algunos casos estas personas pueden dar demasiado, drenarse, perderse completamente en el otro por su necesidad de ayudar e incluso debilitarse, porque en lugar de llevar a la persona que sufre a su estatus de bienestar, entonces baja al estatus de sufrimiento o al estado, mejor dicho, de sufrimiento de esa otra persona. En lugar de decirle sube conmigo para que estés bien, yo bajo contigo para que suframos juntos. ¿Okay? Y eso es una tendencia bien importante. Personas del mundo de la espiritualidad, de las ciencias blandas, tanto astrólogos, tarotistas, reikistas, terapeutas, como psicólogos, psiquiatras, personas que trabajan con quienes tienen enfermedades terminales o que hacen labor social, que trabajan en cárceles, en hospitales, están mandados a hacer con una Lilith en la casa número 12 porque se conectan con esos mundos, pero también tiene una vibración baja entre tantas, y es que esta persona puede desarrollar adicciones, ¿okay? Puede desarrollar distintos tipos de adicciones. Recuerden, tendencias, no sentencias. Hay que ver el resto de la carta, hay que ver cómo está Neptuno en esa carta, indistintamente del signo donde esté Lilith, porque Neptuno tiene que ver con la evasión. Hay que ver si hay cuadraturas entre Neptuno y planetas personales, Sol, Mercurio o Luna, porque eso nos estaría confirmando que esta persona evade a través del alcohol, a través de sustancias psicotrópicas. Son personas que tienden a esto. Si hay otros aspectos en la carta que así lo confirman. También hay intoxicaciones, a veces envenenamientos, traiciones por parte de otras personas, emboscadas, trampas, complots. Por supuesto que esto no le pasa a todo el mundo, sino a quienes se desenvuelven en determinados contextos, y por supuesto que hay que revisarlo con el resto de los aspectos de la carta natal, donde los planetas como tal siempre van a ser muy importantes. Pero sí es una tendencia que las personas también tiendan como a sentirse pobrecito yo, es que yo sufro, se hayan como enamorado o enganchado con el sufrimiento y se hayan vuelto adictos también al sufrimiento. Personas que desarrollen enfermedades crónicas para ser merecedor de la lástima y la atención y la protección de otros. Sé que este tema es muy delicado
que de las enfermedades no se debe hablar a la ligera porque cualquier persona las puede padecer. La idea no es señalar, no es criticar, sino que se entienda que a veces hay raíces emocionales, psicológicas de los padecimientos del cuerpo, y si nosotros vamos a atacar o a tratar esa raíz, podemos lograr que la persona supere determinados padecimientos de su cuerpo o de su mente, porque también cuando hablo de algunas enfermedades puedo estar hablando de enfermedades de orden mental. También existe la tendencia con Lilith en la casa número 12 de la carta natal a que la persona se aísle y se encierre en su mundo, viva en su mundo imaginario y le dé miedo compartir con el entorno. La persona se cierra completamente. En algunos casos también se puede ver peligros de privación de la libertad. Insisto, habría que ver entonces en ese caso la posición de Júpiter y los aspectos de Júpiter en la carta natal, que nos hablan un poco de los juicios y de nuestra relación con las leyes, con la legalidad, y también la situación del Sol, si el Sol está comprometido de tal manera que nos pudiera estar hablando de una privación de la libertad. Y esto no es para que la gente sienta temor, sino para que tenga, por ejemplo, más atención a la hora de hacer negocios, porque puede ser que a través de un fraude o de otro tipo de causante, la persona vaya a una situación, un estado de privación de libertad, que no es solamente para los criminales, sino también para personas que a veces no son malas personas, pero se ven involucradas en situaciones que los llevan a estar privados de libertad. Y ese ha sido, amigos, nuestro recorrido por Lilith en los diferentes o las diferentes casas de la carta natal. Espero les sea útil para seguir construyendo la historia de su propia Lilith. Lo próximo que vamos a ver, si no me falla la memoria, son las conjunciones de Lilith. No vamos a ver todos los aspectos de Lilith, pero sí vamos a ver las conjunciones. Vamos a ver entonces qué significado puede tener el que Lilith esté en una conjunción con el Sol, con la Luna, con Marte, Mercurio, el ascendente o el medio cielo, para que ustedes continúen con su exploración. Les recuerdo mi dirección de correo electrónico: xiomara.crc@gmail.com, xiomara.crc@gmail.com. En el caso de que necesiten información o directamente agendar una lectura personalizada, deben escribir al correo team.siocolmenares@gmail.com, team de equipo siocolmenares@gmail.com. Lo atiende Glenda Castro, la persona que me asiste. Ella dice que es mi asistente, pero es mi prima querida, que sí funciona como tal, pero a mí no me gusta llamarla mi asistente, literalmente. Tengo una cuenta de Instagram que se llama sio.cl, un fanpage de Facebook es Sio Colmenares, y por supuesto son todos bienvenidos a suscribirse a mi canal de YouTube Sio Colmenares y activar la campanita para que les avise cada vez que comparto un video y no se pierdan absolutamente nada. Finalmente, nuestro compromiso, el de siempre: que tengan feliz día, feliz mes, feliz año, pero sobre todo feliz vida.